Hace pocos días, el viernes para ser más preciso, el viernes pasado, se dieron a conocer por parte del INDEC datos que generaron un poco de confusión y algunos títulos periodísticos que también confundían un poco. Uno decía que la actividad industrial venía cayendo, pero que al mismo tiempo la actividad económica subiendo. Y esto decía, bueno, ¿cómo tiene que ver una cosa con la otra? ¿Es posible que haya una actividad industrial en caída? Sí, es posible. Esto viene sucediendo hace 21 meses en realidad, pero también es cierto que es posible que haya un movimiento, un crecimiento en la actividad económica, porque no necesariamente una cosa tiene que ver con la otra. Julián Blechmar nos va a contar un poquito de qué trata esto y también prever cómo viene el consumo y el tema de lo que es este año a partir de lo que han sido los acuerdos de paritarios, ¿no es cierto? El mayor ingreso. Sí, porque, como bien decía Francisco, la producción industrial cayó en abril 1,5% y ya acumula 21 meses de caída consecutiva. Ahora, lo llamativo es que el estimador de actividad económica, el INDEC también, ambas cifras están medidas por el INDEC, habla de una suba en la actividad económica, 1,4% en febrero y 2% en marzo. No solo eso, sino que la recaudación en mayo tuvo una suba del 31,5% interanual. ¿Movida por qué? Por impuestos vinculados al consumo y al empleo. O sea que estamos hablando de una fuerte actividad económica que tiene mucho que ver con lo que está haciendo el Estado. ¿Qué está haciendo el Estado? Está aumentando el gasto público, fomentando el consumo interno y contradiciendo las recetas que sugiere el FMI, ¿no? Que son devaluación, liberalización de las importaciones, ¿no? Ajuste en el gasto público. ¿Qué pasa con el tema de la caída industrial? Que era una de las cuestiones que hablábamos. Bueno, la industria automotriz fue la que principal caída tuvo, con el 20%. Ahora, que sea la industria automotriz no es un tema menor, porque es la que arrastra muchas industrias como el acero, neumáticos, ¿no? Estamos hablando de... Y además de que es la principal industria que cayó. Ahora, todo es causante de la caída de la industria automotriz. Es decir, ¿puede que la industria automotriz pegue tan fuerte o haya una dependencia tan grande? La industria automotriz es clave. De hecho, en los últimos años también la suba de la actividad industrial, años anteriores, tenía mucho que ver también con la suba de la actividad automotriz. Seguro. Y tenía que ver con Brasil, porque Brasil es clave en este punto. No te olvides que en Brasil se colocan el 86% de las exportaciones automotrices argentinas, y Brasil este año bajó la compra un 20%. En estos 4 meses, 5 meses ha caído la compra un 20%, bueno, y eso explica mucho la caída de la industria como si hubiese, que no lo es, una relación directa entre un 20% de la caída en Brasil y un 20% acá, aunque no necesariamente. No es directa, pero bueno, las cifras son 19 exactamente respecto a Brasil, 21% respecto a local, pero explica mucho la recesión brasilera. No es la única causa, claramente, ¿no? Pero influye mucho. Ahora, la buena noticia en este punto es que, según la OIA, por el fomento del consumo interno, por toda la actividad que está inyectando el Estado, digamos, se cree que en los próximos 6 meses la industria va a volver a subir. Es raro entender la OIA, ¿eh? Es difícil. Mirá que es un país difícil, pero entender la OIA es más complicado. Bueno, vamos a hacer una breve pausita, un breve cortecito, y vamos a hablar de todo el proceso industrial que ha sucedido en estos 12 años, su crecimiento, sus desafíos, lo que queda pendiente con alguien que ha trabajado y viene trabajándose muchísimo en este tema y que es una voz que siempre vale la pena escuchar. Bueno, les adelantaba que íbamos a estar con un invitado que para mí es muy especial, porque realmente en todas sus intervenciones, no solamente en el ámbito de su trayectoria como ingeniero y expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, sino como, podríamos decir, un ensayista, periodista, porque ha escrito y escribe en muchos medios sobre temas de constante debate que tienen que ver, están relacionados a la industria, al empleo, para que, bueno, esto que comenzamos charlando con Julián Blechmar, de qué es lo que está sucediendo con la industria en Argentina en estos últimos meses, en una caída que se viene sosteniendo, nos trate de dar una explicación de qué es lo que hemos hecho bien, lo que se ha hecho en estos últimos 12 años, y lo que queda, lo que falta, sobre todo teniendo en cuenta un periodo como el que viene, un poco de recambio de gobierno y posiblemente también incluso de políticas, dependiendo quién sea el que triunfa. Enrique, muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto. La introducción fue un poquito larga, pero apuntaba a esto, ¿no? Yo lo escucho, lo leo y sé que usted ha sido bastante crítico respecto a lo que ha sido la dependencia de la industria argentina en la industria automotriz. Y estábamos justamente consignando algunos datos de lo que impacta esta caída. Bueno, la industria automotriz es de alguna manera el sector que actúa como caja de resonancia
del problema estructural que tiene la Argentina y también Brasil cuando organiza su producción industrial dentro de un esquema donde las compañías multinacionales son hegemónicas. Las decisiones se toman en otro lado y las cadenas de valor están parcialmente integradas y en definitiva cuando hay algún desajuste o en el centro o en la periferia se amplifica el problema en estos países. Argentina tiene realmente como problema central a futuro ordenar su estructura industrial que hace que el déficit generado solamente por dos sectores, como la industria automotriz y la industria electrónica de Tierra del Fuego, supera los 10.000 millones de dólares anuales. Exacto, un hueco importante. Y eso, bueno, se traslada de una manera imaginable al resto de la actividad, ¿no? Indudable. Enrique, ¿por qué no se ha logrado, sabiendo, bueno, desde el año 2003 en adelante, donde por primera vez hay un gobierno con una intención y una impronta industrialista o de reactivar el sector industrial, ¿por qué no se pudo ir mejorando en todos estos años la dependencia tan grande que hay en términos de insumos importados como para poder avanzar en un proceso o bien de sustitución de importaciones o bien de identificar nichos más específicos de desarrollo industrial en donde tengamos mayores capacidades y mayores ventajas? Mi interpretación es política en el sentido más amplio de la política. Vale decir, yo creo que el ciclo que comenzó en 2003 es el segundo gobierno de los últimos 70 años que puso el énfasis absolutamente en mejorar la justicia social. Y el gobierno que encabezó Néstor Kirchner y continuó Cristina, entendió que eso lo podía conseguir aumentando el consumo interno y transfiriendo ingresos a los excluidos o los que tenían mucha dificultad para integrarse. Y eso se consiguió durante muchos años, se consiguió básicamente hasta el 2011 y desde el 2011 quedan en evidencia las limitaciones de ese intento, porque a esos dos objetivos, que era aumentar el consumo interno y transferir ingresos a los, llamémosle, excluidos, había que agregarle modificaciones estructurales. No se puede simplemente conseguir sine die el aumento de la justicia social en un país cuando la estructura está dependiendo de decisiones que no se toman dentro del país. Me parece que allí no es que no se pudo, en realidad no se buscó. Ese intento de modificación estructural no se intentó y ahora vemos los resultados, ahora vemos la necesidad de multiplicar esfuerzos como el que se hizo al tomar la mayoría de YPF, generando varias mega empresas o empresas grandes que deberían ocuparse del problema de la infraestructura, pero con decisión nacional y además modificando la forma en que se toma la decisión en sectores clave como el que hablamos, el automotriz o el electrónico, ¿no? Usted mencionaba que no se pudo, digamos, que hay una suerte de Estado no benefactor, sino compensador, porque quizás el Estado benefactor surgiría de una matriz productiva que generara una cantidad de puestos de trabajo capaz de poder también asistir en última instancia genuinamente, con fondos más surgidos del sector productivo, a los sectores más postergados. Claro, acá la hipótesis fue que la riqueza generada con la estructura heredada, este gobierno no inventó la hegemonía multinacional, la recibió de décadas, la hipótesis fue que con esa estructura, con modificación del salario real a través de las paritarias y con compensación a los que menos tienen, se podía conseguir una situación estable. Y lamentablemente la historia está demostrando de los últimos años que eso no es así. El país tiene problemas en los últimos 4 años en varias variables macroeconómicas que todas están concatenadas con esta dependencia multinacional. Justamente hablando de la dependencia de la herencia, de lo que tiene que ver con el proceso de concentración de largas décadas, pero sobre todo de la década del 90, y de extranjerización, ¿cómo se empieza a revertir ese proceso para que por lo menos esos dos aspectos de extranjerización y concentración no estén en los aspectos, en los sectores más críticos de la economía? Hablo de productos alimenticios, hablo de productos que tienen que ver con las necesidades básicas y uno ve que ahí es donde está, bueno, todas las ramas y todos los rubros con un nivel de concentración muy alto. ¿Qué es lo que no se hizo y lo que se podría haber hecho para gradualmente ir saliéndose de esa trampa? Bueno, ahí es muy interesante la pregunta, lamentablemente la respuesta necesita algún tiempo. Hay un concepto que creo que tiene que aparecer en la política económica nacional, que es el de la producción popular. Yo creo que si tenemos 300.000 agricultores familiares que en este momento están dentro de un esquema cuasi asistencial, puede haber una política sistemática
de aumento de la productividad y de organización de esos productores para vincularlos directamente a los consumidores que los convierta en el factor esencial de abastecimiento de los alimentos en la Argentina. De la misma manera, si tenemos 300.000 costureros que están en este momento casi invisibles porque están dependiendo de una situación laboral que es insólita, podemos modificar sustancialmente ese esquema convirtiendo a esos costureros en unidades productivas que se vinculen sin demasiados intermediarios, prácticamente sin ningún intermediario con los consumidores finales. Esos son cambios estructurales en la producción de bienes básicos que no forman parte ni del menú oficial ni del menú opositor en la Argentina. Eso es bastante preocupante porque creo que el concepto de producción popular es un concepto imprescindible en la Argentina. Y que también se ha desarrollado en aquellos países que suelen pedirnos que los imitemos en muchos aspectos, ¿no es cierto?, en economías que han tenido crecimientos a partir de la organización de esos sectores productivos. Mire, aunque no se vea en las grandes estadísticas, en Estados Unidos hay más de 3.000 organizaciones que asocian productores de alimentos con sus consumidores en forma directa, donde los consumidores financian la producción antes que se siembre. Eso no es propio de Estados Unidos, eso se repite en Japón, en Inglaterra, Nueva Zelanda. Vale decir, podríamos dar ejemplos, pero múltiples, de todo el mundo donde lo que llamamos producción popular tiene vigencia, aun cuando no tenga una teoría económica que lo respalde. No se discute en grandes seminarios en Oxford, pero tiene vigencia y tiene presencia mundial muy importante. Hay organizaciones sociales y hay distintos tipos de cooperativas que están trabajando en todo lo que es la economía popular, la agricultura familiar y todo eso. Ahora falta indudablemente una intención del Estado, un papel del Estado que contenga y que le dé mayor respaldo para que eso se pueda institucionalizar, por llamarlo de una manera. Y saltar el puente desde lo asistencial en el que está sumergida esa política en buena medida en este momento a una política productiva esencial. Digamos, si eso se considera una política productiva de base, todos comienza a verse de otra manera, ¿no? Ahora no se ve esto. Digo, algo que usted y que tanta otra gente viene destacando y mencionando, ¿por qué no se ve? O hay algún interés en particular contra lo que esto chocaría, que no se permite. Y mire, la industria alimenticia es una más de las que se ha mercantilizado en el mundo y también en la Argentina. Se ha concentrado de un modo tal que en este momento tenemos un puñado de grandes productores de pollo, otro de grandes productores de leche y así siguiendo. Y ahí aparecen intereses muy importantes que no creo que sean los que están frenando la cuestión, sino que distorsionan la mirada. Es decir, se ha instalado el hecho de que esa es la manera eficiente de producir alimentos y la manera eficiente de conseguir esos alimentos es la góndola del hipermercado. Y confiable, ¿no? También algo de confiabilidad, de lo que tiene que ver con el aspecto marketinero de la marca. Yo como presidente del INTI estuve 6 años discutiendo con el Centro de Industria Lechera que admitieran que la industrialización en pequeña escala no enfermaba a la gente. Claro. Digo, esos prejuicios son prejuicios que se instalan con mucha facilidad con un par de grandes medios y después hay que sacárselo de encima. Me interesa lo que menciona porque a partir de lo que sería la organización de los sectores de la economía popular y todo, también se podría dar solución a otro aspecto que es lo de la elevadísima informalidad laboral que todavía tenemos en la Argentina. Muchos de esos sectores trabajan en un marco de informalidad laboral que son invisibilizados de alguna manera para lo que es el sistema de trabajo. Sería también una forma de poder dar respuesta a contener cuestiones más de índole de derechos sociales, también enmarcarlos en una estructura más institucional. Esos sectores están empujados hacia la informalidad porque tienen encima tanta gente que se apropia del valor que agregan que no les queda absolutamente ningún margen para pagar impuestos, digamos. Es decir, los sectores son informales porque su valor se lo lleva otro, que es el que no paga impuestos. Es decir, de manera que si nosotros le damos a la costurera o al productor agropecuario familiar la posibilidad de incorporar valor con asistencia técnica pública y formar parte de una organización que abastezca al consumidor en forma directa, va a poder pagar impuestos con toda normalidad y legitimidad. Exactamente. Creo que el Jorge Tayana, el precandidato, que fue precandidato del Movimiento Evita, proponía la creación de un Ministerio de Economía Popular. Así es. Intentaba dar respuesta a esto. Hemos trabajado en esa idea. Yo he trabajado con Jorge en todo este tiempo. Exactamente. Espero que más allá de los avatares y devenires políticos sea algo que se tenga en cuenta para quien... Son conceptos que hay que instalar, así como hay que instalar el hecho de que la industria automotriz tiene que dejar de pensarse como negociada con grandes corporaciones, pasando a pensarse
con un diseño nacional propio que permita luego, con ese diseño en poder de una organización público-privada nacional, negociar la fabricación de los autos o las motos o vehículos similares con organizaciones que se dediquen a fabricar y no se apropien de la renta que se apropian en este momento. Digamos, hay distintas maneras de cambiar la estructura siempre y cuando la mirada se enfoque en lo nacional, en la importancia de lo nacional. Exacto. Enrique, usted mencionó, y se lo comentaba fuera del aire, en una charla hace un tiempo atrás, algo que me parece muy pertinente en lo que se discute muchas veces respecto a lo que es la calificación en el sector industrial, la calificación en el sector tecnológico de los trabajadores, de cómo capacitarse para tener una mejor capacitación e inserción laboral. Y usted citaba el ejemplo de Irlanda, un país que también se nos ha impuesto durante muchísimos años como el paraíso, como el paradigma al que había que imitar, y me interesaría que cuente dos cosas. Una que es que no hay que pensar solamente en estos ámbitos universitarios generadores de conocimiento y de profesionales que luego no solamente no tienen espacios donde desarrollarse, sino que muchas veces terminan desarrollando conocimiento para empresas multinacionales que luego, ante una crisis como la del 2008, y como sucediera en Irlanda, se van y quedan fuera de todo esto. Me parece que es una lectura muy interesante. El caso de Irlanda es un caso absolutamente interesante, ha sido motivo de muchos estudios en el mundo, porque Irlanda, país pequeño, de apenas 4 o 5 millones de habitantes, se jugó un modelo de desarrollo muy particular. Dijo, vamos a producir capital humano de excelencia. Como no tenemos el capital para invertir en los bienes físicos a los cuales aplicar ese capital humano, lo vamos a poner a disposición de las multinacionales para que instalen aquí centros de investigación. Y sucedió exitosamente y apareció como el paradigma de lo que se podía hacer en un país pequeño. Cuando apareció la crisis general, las multinacionales retiraron los centros de investigación en Irlanda y los concentraron en sus países de origen, y el país volvió a foja cero, demostrando que además de la excelencia de conocimiento se necesita la autonomía, la capacidad de decisión por sí mismo. Y la generación de espacios de producción nacionales. Absolutamente, propios, así sean más modestos que estar investigando para IBM o para Apple, pero con autonomía, con la capacidad de decisión que los irlandeses no tenían en absoluto. Exacto. ¿Cómo ve, para ir concluyendo, lo que es el crecimiento de los ámbitos universitarios públicos, las nuevas universidades, cómo muchas de ellas se están dirigiendo hacia el sector más productivo, hacia las ingenierías, y si esto está acompañándose, tiene su correlato con lo que es el desarrollo o la creación de nuevas industrias, de nuevos nichos de oportunidades donde esos profesionales que hoy se están formando puedan el día de mañana trasladar su conocimiento? Yo veo allí un escenario apasionante para las próximas décadas, porque hay una especie de común denominador que dice que esas universidades tienen que formar profesionales para las ingenierías que están en déficit en el país. La lógica sigue siendo generar empleados para corporaciones. Esas corporaciones siguen siendo multinacionales. Volvemos al caso de Irlanda. Y en consecuencia es probable que nos entusiasmemos todos en generar mano de obra calificada para alguien que decide fuera del país. Exactamente. En paralelo, y con modestia por el momento, está creciendo en esas universidades la idea de que también podrían aplicarse a la producción popular. Y la producción popular tiene otras lógicas. Hay que organizar la base social y dotarla de tecnología que ya están disponibles. Y lo que falla es justamente la organización social. Y esas universidades podrían hacer un gran aporte. Articulador. Le puedo asegurar que está empezando a funcionar. Nosotros en el instituto que hemos generado fuera del Estado, el Instituto para la Producción Popular, nos dedicamos exactamente a eso y tenemos ya 3 o 4 universidades con las cuales hemos hecho acuerdos en los cuales depositamos mucha expectativa, porque allí se pueden generar ejemplos interesantes de cómo la autonomía es lo primero y la participación popular, respetando la productividad, la tecnología y sobre todo la defensa del valor incorporado a nivel popular, termina siendo crucial. Enrique, le agradezco muchísimo el tiempo. Me voy a ir a hablar ahora de otro tema que también tiene que ver con los grandes sectores, que es el sector agropecuario y todo lo que hay ahí por delante. Le agradezco muchísimo un gusto grande, la visita. Muchas gracias por invitarme. En este caso le vamos a dar la bienvenida a Ernesto Matos, que es economista de la Cátedra de Economía Nacional Arturo Jauretche. Gustazo. Gracias por venir, Ernesto. Bueno, nos vamos a pasar a otro sector de la economía, de lo que es la producción, que ya no es la industria, sino es el sector agropecuario en la Argentina, complejo y largo, y que Ernesto vos has tratado y mucho.
y comentábamos una nota que has escrito para una revista que pronto saldrá a la luz, que ya después vamos a anunciar, donde planteas un poco las grandes dificultades que tiene todavía la Argentina en términos de un proceso de privatización de todo el complejo agroexportador y productor, desde los puertos privados, las comercializadoras privadas, un sector muy concentrado, con poco valor agregado, por más que decíamos hace un rato, hace más de 150 años que esperamos que el campo agregue valor, cosa que no va a suceder nunca, ya lo sabemos, más allá de que agreguen valor a extraer en mayor cantidad sus productos primarios. Decime lo siguiente, que es la pregunta inicial. ¿Ha habido algún intento en estos últimos tiempos de que ese impacto heredado de la década del 90 tome un giro, empiece gradualmente a cambiar como para que tengamos un poco más de autonomía sobre nuestros recursos y sobre la liquidación de divisas, ni más ni menos, que es la gran extorsión del sector con el que muchas veces nos topamos? Bueno, sí, a ver, cambios ha habido. En el caso argentino, si uno compara con Brasil, las exportaciones primarias, si uno lo mide según la CEPAL como productos primarios, se ha estabilizado en el 65%, lo cual ha mostrado por lo menos que no está habiendo una, digamos, primarización de la economía. En cambio, en Brasil pasó de un 40 a un 60%, junto con Uruguay. Entonces estos países sí han tenido como una especie en el comercio exterior de gran producción de materia prima a exportar. Ahora, cuando uno compara los espacios en los cuales destina la tierra a Brasil, Brasil destina no más del 5% de su tierra agrícola, tiene 400 millones de hectáreas. Entonces, nosotros destinamos casi 18 millones de hectáreas. Entonces, ahí uno empieza a ver, en estos casos, cuando empieza a comparar, que en el caso argentino hay que empezar a ver, por esto lo empezamos a ver a partir del 2008, ¿no? Con la crisis de la resolución 125, pero recién lo hablabas con el invitado, ¿no? El tema de las universidades es que no estaban acordes para comprender la economía argentina en términos agropecuarios. Si bien hay una materia en la carrera, economía agrícola, pero la mayoría de la carrera se asienta más en la matemática y no hay parte de historia tampoco, ¿no? Y la geografía es poca. Entonces uno termina teniendo un profesional que no comprende que en el 2008 lo que estaba pasando es que no hubo un cambio del sector mismo, ¿no? Si antes exportábamos lino, carne y trigo, ahora exportábamos soja como principal producto de exportación. Pero los sectores vinculados a esa producción eran los mismos. Los grandes productores, la diferencia en este momento es que los pequeños productores se pudieron sumar a los cambios tecnológicos de los 90, a esta idea de gran rentabilidad con la soja, porque la soja daba un 33% de rentabilidad. La construcción da un 24% y la industria da un 15%. ¿Dónde vas a invertir? Era obvio, digamos. Entonces, por eso es complicado también a la hora de pensar una reindustrialización profunda de la Argentina, que los espacios de ganancia para los grandes inversores nacionales y extranjeros a veces se ¿Cómo logras transferir o seducir a que ese sector, esa rentabilidad pueda mutar a un sector productivo, digamos que no sea el puramente primarizado? Sí, pues justamente, bueno, ahí empieza a aparecer este problema, ¿no? Donde los sectores agropecuarios vinculados a los bancos y a las industrias, como se decía acá, alimenticias en este caso, y en este caso también la automotriz, empiezan a tener un dominio y una particularidad necesidad de empezar a girar los dólares. Y ahí entra el tema de la liquidación de divisas. ¿Quién controla la divisa en la Argentina? Porque esa es la pregunta trascendental en la historia argentina. Porque antes se utilizaba la libra para pagar deuda y generar utilidades y dividendos. Después se empezó a utilizar el dólar para lo mismo. Pagar deuda y generar utilidades y dividendos. El tema de cuando pasa lo del 2008 es que todos los países, como bien se explicó, todos los países necesitaban pagar sus deudas y empezaron a pedir dinero de sus subsidiarias. Y ahí se empieza a ocurrir esta tensión con el dólar paralelo, ¿no? La pregunta que te hacía al comienzo giraba también en parte a lo que es el ámbito privado, en donde todo el aspecto comercial, en donde toda la compra-venta de todos estos insumos se realiza en el más estricto ámbito privado y con una logística privada, como mencionábamos los puertos, mencionábamos mismo esto de, bueno, ¿cuándo liquidan y cuándo no liquidan? ¿Retengo o no retengo? Y ahí es donde también la pregunta va, ¿hasta dónde se pudo avanzar o se quiso o no se pudo en términos de no una Junta Nacional de Granos, no un IAPI, quizás uno puede entender los cambios de época y todo, pero no a no hacer nada y a dejar que continúe un sector que genera, digamos, divisas, casi es el único sector que genera divisas de esta manera. Es el más superavitario. Es el más superavitario, con una dependencia todavía que tiene la Argentina de divisas, que dejar en manos de estos sectores es peligroso y lo hemos padecido, ¿no es cierto? Sí, para tener una idea, digamos, en el año 2014, 2013... Me están pidiendo un corte, hacemos una breve y volvemos y seguimos con el tema. Dale.